Muy bien. Muy rápidamente, había dado las gracias a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, especialmente a los profesores Arenas y Cantarino que nos acompañan. Naturalmente, a todos los que estáis aquí y muy en especial al profesor Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile y filósofo. A José Luis Villacañas, que me llamó desde Chile para decirme que debíamos aprovechar la oportunidad de que el profesor Peña estuviera con nosotros para hablar, ahora lo diré, de por qué importa la filosofía, y al profesor Manuel Jiménez, que representa a esta casa por muchas razones, pero naturalmente por su condición de filósofo. Va a ser una conversación sencilla, como corresponde a una conversación filosófica, profunda, como corresponde a una conversación filosófica, con un motivo. El motivo es el libro de Carlos Peña, ¿Por qué importa la filosofía? Yo les voy a pedir a los profesores Jiménez, Villacañas y Peña que respondan a la pregunta que el propio profesor Peña ha lanzado en su libro y que en un plazo no superior a 5 minutos respondan, cada uno en su turno, a esta pregunta: ¿por qué importa la filosofía? Y después comenzará una conversación en la que libremente podemos interrumpirnos, libre y cortésmente, unos a otros, a ambos lados del mundo, con tal de que la conversación fluya aproximadamente durante las próximas 2 horas. Todo aquel que crea que puede decir algo de por qué importa la filosofía tendrá naturalmente la palabra. Así que sin más, vamos a comenzar. Profesor Jiménez, ¿por qué importa la filosofía? Bien, pues difícil pregunta para responder además en 5 minutos. Bueno, primero quiero dar las gracias a Antonio Lastra, que me llamó hace un tiempo y me dijo si quería estar en la presentación de un libro del profesor Carlos Peña. Y yo fui profesor visitante en la Universidad de Chile, esto hace ya 20 años, y estuvimos en contacto y yo quedé admirado tanto de la capacidad, vamos a decir así, primero, sobre todo y ante todo, académica, después de la capacidad organizativa y después de la capacidad administrativa del profesor Carlos Peña. Es absolutamente admirable, es un milagro en Chile, digámoslo así. Probablemente ha creado una de las mejores universidades del país, que ya es un país de alta cultura, digámoslo así en general, en lo que se refiere a sus universidades y en lo que se refiere a su investigación en general. Pero estoy muy contento de ello. Pero yo no sabría responder a la pregunta ¿por qué importa la filosofía? Sin embargo, he de decir, he leído el libro y entonces es un libro muy sencillo, es un libro bonito en que se va pasando de tema clave a tema clave y al final queda uno convencido de que la filosofía importa, no tiene menos que importar por razones obvias. Está repitiendo aquellas del final del Pedro de Platón, por el hecho de existir somos filósofos, la filosofía ya es subyacente. Pero bueno, el libro versa más bien o empieza, se está refiriendo sobre todo a los principales nombres de la filosofía contemporánea, pero muy fundamentalmente al pensamiento de Heidegger. Y si yo me perdiese en muchas referencias, no respondería a lo sencillo que es el hilo argumentativo del libro. Yo voy a tratar de captar, de exponer el hilo argumentativo en la forma tan sencilla como la del profesor Carlos Peña e intentar sugerir a partir de ahí por qué no tiene más remedio que importar la filosofía. Si cogemos el verbo ser, y con ello estamos en el terreno de Heidegger, pero no le pongamos mística aún, ninguna, digámoslo así. El verbo ser tiene 3 significados, digamos 3 funciones. Uno es la función, vamos a decirlo así. El ser significa existencia, una cosa es. Ser significa, una segunda acepción del verbo ser, su función es la de predicación. Por ejemplo, el árbol es verde, el árbol existe, es el ser en el significado de existencia. El árbol es verde, es ser en su función predicativa, en el significado de predicación. Y ser tiene también el significado de identidad. A es A, o esto es esto. El árbol es el árbol y precisamente no otra cosa. Precisamente lo identificamos distinguiéndolo de otras cosas. Entonces tenemos 3 significados del verbo ser y es lo más obvio con lo que podemos manejarnos, digamos así. Es una obviedad, no tiene ningún misterio.
Y sin embargo podemos decir inmediatamente que el primer significado nos pone de manifiesto, vamos a decirlo así, al árbol en que hay un árbol, en el sentido de que hay un árbol. Es decir, al árbol en su ser, en su existencia, en su estar ahí. El árbol en cuanto que hay un árbol. El segundo nos pone de manifiesto el árbol en su ser de esta o aquella manera. Por ejemplo, en su ser verde o no ser verde, estar seco, no estar seco, etc. Y el significado en términos de existencia es lo que hay, digamos, el árbol, en su ser el árbol, en ninguna otra cosa. De modo que nos pone de manifiesto inmediatamente el ente en su ser, en que hay en lugar de no haberlo, en su qué es, en aquello, en sus características, en aquello que lo caracteriza, o digamos así, en su ser esto y no en ninguna otra cosa. El árbol en su haberlo, el árbol en su ser esto y no aquello, el árbol en ser precisamente este árbol, es, vamos a decirlo así, una diferencia. Es el ente en su ser, en tres aspectos fundamentales. En que lo hay en lugar de no haberlo, en que es de esta o aquella manera, o en que es este árbol y precisamente no otro, el ente en su ser. Bueno, esto es una diferencia, es la diferencia. Esta diferencia es la que llama Heidegger la diferencia ontológica. Entonces, el lenguaje, el lenguaje es, vamos a decirlo así, el hacerse efectiva, vamos a decirlo así, el estar operando, digamos, esta diferencia. Bien, como seres que nos caracterizamos por ser seres que hablamos, en cuanto a seres que hablamos, estamos habitando, fundamentalmente consistimos en esta diferencia, en la diferencia ontológica. Es decir, la diferencia ontológica, en cuanto a hablantes, aquello que nos constituye. Entonces, el ente en su ser, en que lo hay o no lo hay, el ente en tener estas características o aquellas características, el ente en ser este ente y no otro. En esa fundamental diferencia en que consiste nuestro lenguaje, nosotros que somos seres hablantes, es en lo que consistimos, es lo que nos define. Es la idea básica de Heidegger, precisamente. La diferencia ontológica, vamos a decirlo así, nos es constitutiva. Nos caracterizamos por ser entes que se caracterizan a su vez por una comprensión del ser, que es esto. Es decir, esto es, vamos a decirlo, lo que nos constituye, como... La tarea de la filosofía es entonces muy sencilla para Heidegger. Y es lo que expone el profesor Carlos Peña en su libro. Es analizar, vamos a ver, la diferencia ontológica en que consiste. Entonces es el ente en su ser, el ente en su ser en su existir, el ente en su ser de esta o aquella manera, el ente en ser esta cosa, digamos, ser esta cosa y no otra. Poner en claro esto es el objeto de la filosofía. Claro, la diferencia ontológica es la diferencia de la filosofía. Ya Heidegger, en una entrevista que le hacen, es que toda su filosofía ha consistido en tratar de aclararse, en tratar de elucidar qué es eso de que somos animales que hablan. Eso es, digamos, eso es todo. Bien, pues de manera muy bonita, de manera preciosa, de manera muy clara, el profesor Carlos Peña desarrolla esta pregunta básica de Heidegger, sin apartarse nunca de esta simplicidad, pero calando y ahondando cada vez más en esta simplicidad, pero sin que la cosa resulte nunca embrollada y confusa, sino siempre, vamos a decirlo así, esto claro, fluyente y evidente, digamos. Porque, bien, ese es un primer punto. Otro segundo punto que llama la atención en el libro. Naturalmente esto es lo que nos constituye. Y sin embargo, el ser que habla, y no está equivocado desde luego en ello, tiene también la tendencia a interpretarse a sí mismo desde o en la perspectiva o como uno más, digamos, de aquellos entes que solo aparecen en esta diferencia. Solo aparecen en la diferencia ontológica, quiero decir. El árbol en que hay árbol en lugar de en su ser, que lo hay, el árbol en tener estas características, el árbol en ser esta cosa y no otra, es el hacerse presente el árbol. Entonces, sin esta diferencia no habría hacerse presente el mundo. No habría mundo, no habría hacerse presente el ente. El ser hablante es entonces el lugar en que el ente se hace presente. El ser hablante es el lugar de las formas.
el lugar donde las formas, el espacio de las formas, el lugar donde las formas se hacen presentes. Y sin embargo, vamos a decir, el ente que habla se olvida de ello, es decir, no repara nunca en ello. Se interpreta a sí mismo desde el mundo que solo queda abierto en el lenguaje. Sin lenguaje no habría mundo. Sin lenguaje no habría ninguna patencia, no habría ningún hacerse patente, ningún manifestarse las cosas, ningún manifestarse el ente. Entonces, el ente que habla el hombre tiende a entenderse como una cosa más de las que hay, olvidándose de que, digamos, todo lo que hay no lo es, no ha aparecido, no se ha puesto de manifiesto, sino en el lenguaje mismo. Esa es otra cuestión. Y naturalmente, cuando digo el árbol, en el existir del árbol, el árbol en tener estas características y en otras, el árbol en ser precisamente un árbol en otra cosa, digamos, estoy proyectando algo en su ser. En esta diferencia estoy proyectando aquello que se ha mostrado en esta diferencia, lo estoy proyectando en su ser. Por consiguiente, podemos decir, mundo consiste, digamos, en esta proyección, en que el ente queda proyectado en su ser, en el que el ser hablante se encuentra. En esa proyección se encuentra echado, digamos, está ahí. De modo que, diferencia ontológica, proyección, encontrarse echado. Por otra parte, olvido, digamos, de sí mismo, porque tiende a interpretarse, digamos, el ente como una cosa más de las que aparecen en el lenguaje, no podría aparecer. Y por otra parte, proyección, son elementos característicos que, vamos a decir, del ente estructurales, del ente en que consistimos, que en el libro de Carlos Peña van quedando expuestos sencillamente, vamos, muy poco a poco. Digamos así. Este es otro punto. ¿Qué? Un minuto. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿en qué consiste la filosofía? ¿Por qué te interesa la filosofía? Bueno, la filosofía interesa porque no tiene más remedio que interesar, quiero decir, digamos, esta estructura hay momentos en que se hace patente, instantes en que se hace, digamos, en que se hace patente. Pero esta estructura básica, que subyace siempre a la presencia de cualquier cosa, incluso la presencia de nosotros mismos a nosotros mismos, digamos, está siempre, digamos, ahí, está salta ahí. Entonces no podemos taparla, o no podemos conseguir taparla, o ignorarla siempre. A nosotros nos ocupa el ente, ahí estamos entregados a lo que, vamos a decirlo así, en el espacio que somos, vamos a decir, en la diferencia en que consistimos, nosotros estamos entregados a aquello que se manifiesta en esa diferencia. No reparamos en la diferencia misma. Bueno, a veces no hay más remedio, digamos, que reparar en ella. Quiero decir, vamos a decirlo así, el enigma que somos y que nos subyace, aquello que tiende a quedar olvidado, digamos, aquello que se oculta. Digamos, pero el ente que somos no es expresamente el mismo, no se tiene a sí mismo, si no pone de manifiesto, si no saca a la luz aquello que, vamos a decirlo, estando siempre oculto, estando siempre tapado, claro, es lo subyacente en lo que todo se apoya, en lo que todo se sostiene. ¿Por qué importa la filosofía? No tiene más remedio que importar. Vamos a decir, llevamos siempre, vamos a decirlo así, este elemento de trascendencia con nosotros mismos. Siendo nos trascendemos el todo del ente. No, el ente no se diferencia, no se manifiesta, sino en esa diferencia. Si consistimos en ella, vamos a decir, ya somos el lugar en que el ente puede aparecer. Entonces, consistimos en ello, y por eso la filosofía no tiene más remedio que importar. Eso es, y por eso importa la filosofía. Importa la filosofía porque, vamos a decirlo así, en cuanto a hablantes, somos el lugar en que el ente se pone de manifiesto. También a nosotros mismos estamos vueltos hacia el ente, estamos en cierta manera perdidos en él, sumidos en las cosas, en esto o aquello, pero sobre la base de una estructura subyacente que no puede menos de interesar y que no tiene más remedio en muchas ocasiones que ponerse de manifiesto. Si me permites otro minuto más, solamente un minuto más. La filosofía no tiene más remedio que interesar en otros aspectos también. Digamos, el lenguaje mismo, vamos a decir, tiene una trama de categorías abstractas que no tienen más remedios que hacerse reflexivas. Es decir, bueno, pues que, vamos a decirlo así, que hacerse notar.
en cierta manera. Y tiene que formar parte de la formación curricular en la enseñanza media y en la enseñanza universitaria, pero ya desde la enseñanza media, el cobrar una cierta reflexividad sobre estas sumas abstracciones que tienen que ver con la estructura de nuestro lenguaje, con la estructura del ente en que consistimos, en cuanto que como hablante es el lugar en el que el mundo aparece, en el que el mundo se manifiesta. Así que la parte esta de lógica, la parte de categorías básicas, digamos, vamos a decirlo así, exige, vamos, una cierta reflexión curricular sobre ella. Forma parte de la formación humana en general. Entonces la filosofía no tiene más remedio que importar en este sentido. Y otro aspecto muy importante también, dice Aristóteles que cuando el hombre ha satisfecho sus necesidades más básicas y tiene ocio, es cuando se dedica a la filosofía, cuando sigue la especulación, es decir, cuando vienen las actividades que no tienen interés ninguno, que no vienen dictadas por las necesidades fácticas, digamos así, es entonces cuando surge. Bien, a la existencia humana actual, sobre todo la occidental, tiene, vamos a decir, la tercera parte, vamos a decirlo así, no tiene más remedio que dedicarse a asuntos que ya no tienen que ver con la satisfacción de necesidades inmediatas. Vamos a decirlo así, una existencia en que el ocio ocupa una parte esencial. Por lo tanto, precisamente ahí los asuntos fundamentales de la existencia, aquellos que no responden a necesidades inmediatas, es cuando tienen que hacerse valer, se hacen sentir. Vamos a decirlo así, en cierta manera nos abruman, en cierta manera aparecen, digamos así. Y entonces, digámoslo así, tiene que formar parte de del currículum, de la formación, vamos a decir, curricular, en enseñanza media y también en filosofía, el hacerse cargo, vamos a decirlo así, de toda esta temática filosófica que, vamos a decirlo así, esa existencia ociosa no puede evitar ya, de ninguna manera. Le es imposible evitar. El formar en ello, es decir, el introducirse, digamos, en la historia del pensamiento, es, vamos a decirlo así, oír voces que ya se ocuparon de eso mismo en la situación de ocio que ahora compartimos con ellos. Podemos decirlo, podemos entenderlo también así. A mí me parece que esto es importante también. Y entonces, ¿por qué interesa la filosofía? Porque, digámoslo así, somos entes metafísicos en el sentido de que, como hablantes, nos caracterizamos, nos movemos en una diferencia ser ente que nos constituye y, digamos, cuya estructura, vamos a ver, no nos podemos que importar temáticamente para entenderlo. Eso es, digamos, en primer lugar, es lo que subraya el profesor Carlos Peña. Y, digamos, en segundo lugar, forma parte de la formación, digamos, general, una cierta reflexividad sobre las estructuras más generales que ya emergen, que ya aparecen, que ya quedan dichas, aunque no reflexivamente, en nuestro propio lenguaje. Y tercero, vamos a decirlo así, un contacto con la gran historia del pensamiento, en que, vamos a decir, nuestro ocio se encuentra con nuestro ocio, se encuentran con los ociosos, digamos así, entonces no tiene más remedio que importar. Y no encuentro otra cosa más importante, una de las cosas más importantes que la filosofía. Por eso he dedicado la vida a ella. Pero digamos, estoy viendo, en muchos sitios que, vamos a decirlo así, la filosofía importa. En cierta manera, está desapareciendo de los currículos, corre el riesgo que desaparezca, pero me parece que es un error que desaparezca, porque bien planteada, vamos a decirlo así, la oferta de filosofía en los currículos en general responde, vamos a decirlo así, digamos, a un interés que, si no es explícito, se suscita enseguida. Y nada más. José Luis, profesor Villacañas, no puedo pedirte brevedad puesto que he sido generoso con el tiempo de Manuel Jiménez. No te preocupes, pero la pregunta sigue siendo la misma, José Luis. Sí. ¿Qué importa la filosofía? Bueno, gracias, Antonio. ¿Te oye? Lo tengo apagado, pero en realidad no sé cómo se da. ¿No? No, este botón está bloqueado. ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, ahora parece que sí. Bueno, por supuesto, para mí un gran placer, mezclado con sentimientos muy profundos,
volver a la Facultad de Filosofía, a mi alma mater. Y es un doble placer acompañar a nuestro querido amigo Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, como ha dicho Manuel Jiménez. Por supuesto, es un sentimiento adicional compartir mesa con Manuel Jiménez, ¿no? Que solo tengo que cerrar los ojos para verlo entrar el primer día de clase en un lejano 1973-74, explicándonos a Durkheim y a Simmel. Así que me permitirán que gaste este minuto con estas remembranzas propias de la edad. El libro de Carlos Peña, si podemos hablar en el lenguaje de este conversatorio, mantiene una tensión muy importante, creo yo, muy fuerte. Una tensión que está diseñada, ¿no?, para mostrar convergencias, puentes, entre el pensamiento, Dios mío, entre el pensamiento de Heidegger, por una parte, y la tradición que podemos llamar una tradición paralela, que el libro muestra, ¿no?, con permanentes puntos de conexión, que podía ser la experiencia weberiana, wittgensteiniana, ¿no?, y que en cierto modo está más conectada con una problemática específicamente propia de las actitudes vitales fundamentales, ¿no? No tanto con esta estructura del ser humano, del Dasein, como acontecimiento metafísico, ¿no?, sino con este tipo de conexiones inevitables del ser humano con la estructura de la historia de la modernidad, el destino de la modernidad, la jaula de hierro de la modernidad y el sentido de la libertad en nuestras sociedades, ¿no? Y creo que estas tensiones, que en el fondo atraviesan toda la obra de Carlos Peña, a su vez están relacionadas no solo con la definición de la filosofía, de la importancia de la filosofía, sino con la consecuencia que de esa importancia se debe derivar en el currículum universitario. Ya ha aludido Manuel a esto, y al lugar de la filosofía en la universidad, ¿no?, en la propia estructura universitaria. Yo creo que de esta manera estamos en condiciones de mostrar en toda su complejidad la estructura del libro, ¿no? La estructura del libro que, por otra parte, yo creo, observo como lector de Blumenberg, que está muy atravesada por esta metodología de Blumenberg de coger pequeñas anécdotas, ¿no?, y sobre ellas dotar de relevancia al momento filosófico, ¿no?, a Davos, al encuentro de Darmstadt de Ortega con Heidegger, a este tipo de momentos, ¿no?, en que los filósofos se cruzan, al propio Wittgenstein con la rama dorada de Fraser, ¿no? Este tipo de lo que llama Blumenberg historias con filosofía, ¿no? O sea, son historias filosóficas donde la filosofía, en cierto modo, se autorreconoce y es capaz de emprender caminos muy divergentes, ¿no? Pero al final, y creo que agotaré los 5 minutos, ¿no?, para hablar del libro, al final, yo creo que ¿ya han pasado los 5 minutos? ¿Sí? ¿Ya han pasado los 5 minutos? No puede ser. Al final, el texto que yo quería leerles, ¿no?, porque creo que para introducir la conversación sería importante, es el que nos muestra la gran disyuntiva que en nuestro tiempo existe en relación con la filosofía, ¿no? El texto brevemente dice así: si el fundacionalismo, ¿no?, conduce a concebir a la filosofía
y a la institución universitaria como una institución legisladora que sobrevuela, desde el punto de vista más platónico, ¿no? El filósofo como legislador, nietzscheano, si queremos, ¿no? Constructor de valores. Como una institución legisladora que sobrevuela y vigila intelectualmente la cultura, el punto de vista opuesto conduce a confundir la filosofía casi con la literatura y transforma a la institución universitaria, como en un momento denunció John Searle, en un instrumento maleable destinado a expandir y hacer hegemónicos ciertos puntos de vista donde la lucha por el currículum no es una preocupación por el saber, sino un esfuerzo por instrumentalizar el trabajo de la universidad, ¿no? Estas son las dos grandes dualidades, ¿no? El profesor Peña se pregunta si existe, sin embargo, alguna otra forma de justificar el lugar que le cabe a la filosofía dentro de la universidad. Una forma que la aleje de su pretendido papel de legisladora y al mismo tiempo del relativismo que la transforma en un instrumento infinitamente maleable. Bueno, es también interesante leer algún pasaje para que se vea el tono del texto, la forma de la argumentación, ¿no? Pero al final, al texto al que recurre, con una gran satisfacción del que ha atravesado todo el libro, el texto al que recurre para identificar este tercer camino es un texto muy querido del conflicto de las facultades kantiano, ¿no? Donde de nuevo se teje la problemática del uso privado de la razón, el uso público de la razón. Pero voy a recordar este texto porque me parece, bueno, es acordado, ¿no? El texto aquel en que se establece las facultades superiores, las facultades inferiores. Pero la manera en que se expresa Kant aquí me parece que es extremadamente relevante para ver la unidad de esta otra dirección del libro. Porque si recuerdan, dice, las profesionales de las tres facultades superiores, dice Kant, ofician, sin embargo, como tales taumaturgos, siempre que no se le consienta a la facultad de filosofía oponérseles públicamente, para desmentir su fuerza mágica que el público les atribuye de un modo supersticioso y rebatir las observancias ligadas a ella, como si el encomendarse pasivamente a tan ingeniosos guías dispensara de toda iniciativa propia. Bueno, lo que ustedes pongan en lugar de fuerza mágica y presentación taumatúrgica, pongan carisma weberiano, y tenemos que la filosofía se convierte en la potencia anticarismática frente a todo poder pretendidamente taumatúrgico y mágico. Y por lo tanto, dice, pero atención, lo que dice Kant es muy importante. Dice que esas fuerzas taumatúrgicas se van a levantar inevitablemente si la filosofía no interviene. Esto es, como dice Odo Marquardt, los seres humanos tenemos una inclinación a volvernos estúpidos, intelectualmente estúpidos. Y la filosofía, en cierto modo, tiene como pretensión resistir eso tanto como sea posible. Pero desde el punto de vista social, cualquier discurso, cualquier tipo de estructura de pensamiento que empiece a moverse, si no está la filosofía, se presentará de manera taumatúrgica, salvadora, carismática, etcétera, etcétera. Y la filosofía, en este sentido, es un contrapoder. En realidad es el único contrapoder universal. El único contrapoder frente a todo lo que se puede presentar como un poder mágico, ¿no? Que está en condiciones de mover los hilos. No. ¿Por qué suena esto? Porque llevas 10. Ah, son 5 minutos más. Bueno, yo creo que podríamos empezar con esto, ¿no? Podríamos continuar con esto. Por una parte, esta dimensión de la filosofía desde el punto de vista de la estructura de la diferencia ontológica, pero por otra parte, este humor de la filosofía contra
lo megalómano, grandioso, carismático, taumatúrgico, que en el fondo siempre es una enganifa para imponerse, para imponernos un poder contra nuestra iniciativa propia, esta libertad, ¿no? Y yo creo que la filosofía es importante en la medida en que es importante la libertad humana, ¿no? O podríamos decirlo con una frase, la filosofía es importante porque desde el punto de vista de la libertad todavía nos cabe definir lo que es importante. Y no existe otro discurso especializado en definir lo importante excepto la filosofía. ¿Cómo? ¿Ahora sí? Oh, sí. Esto que tú has dicho lo llama Sócrates en Antíona daimona. Es la oposición del daimon a la ciudad. Del daimon me gustaría hablar luego. Eso es. Bien, profesor Peña, nos ha reunido usted para hablar de por qué importa la filosofía. No me atrevo a decirle el tiempo que tiene para contestar a la pregunta, pero... No, hablaré muy poco. ¿Por qué importa la filosofía? Bueno, ante todo, ¿me escuchan ahí? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación que me han cursado para poder conversar acerca del asunto de que trata este libro. Y especialmente, claro, con el profesor Jiménez, a quien conozco hace ya 20 años, y el profesor Villacañas, que es un colega muy, muy querido. A mí me parece que a la hora de responder la pregunta de por qué importa la filosofía, tal vez sea útil detenerse en dos cuestiones que, siendo distintas, están sin embargo relacionadas entre sí. La primera cuestión que yo sugiero podamos conversar es la siguiente. ¿Cuál es la índole del quehacer filosófico? ¿En qué consiste la filosofía? Me parece que si logramos responder siquiera someramente esa pregunta, podremos asomarnos a la importancia que a la luz de esa índole reviste, ¿no? Y luego de eso, luego de dilucidar cuál sea la índole del quehacer filosófico, tal vez debiéramos preguntarnos por qué esa índole, esa particular característica que la filosofía reviste, resulta, sin embargo, tan incómoda en la sociedad contemporánea, ¿no? ¿Por qué la filosofía, qué hay en la índole del quehacer filosófico que hace que hoy día se la quiera desalojar de todos los sitios de cultura? Esta es la cuestión. ¿Cuál es la índole? Entonces voy a la primera cosa muy rápidamente, trataré de no exceder los 6 minutos. ¿Cuál es la índole del quehacer filosófico? En 1918, yo recuerdo que Bertrand Russell publicó un famoso librito que se llama La filosofía del atomismo lógico, en uno de cuyos párrafos dice una cosa sorprendente. Russell dice, ciencia es lo que sabemos, filosofía es lo que no sabemos. Y en consecuencia, dice Russell, conforme avance la ciencia, conforme la ciencia vaya iluminando todos los intersticios de la realidad y del entorno, la filosofía finalmente se va a extinguir, va a desaparecer. Esto dijo Russell a fines del 19. Hasta cierto punto, cuando uno revisa la historia de la filosofía, pienso en la segunda mitad del 19, pareciera que Russell tenía razón, porque la filosofía de pronto va quedando sin preguntas propias, y la manera que tiene de sobrevivir consiste en situarse por encima de la ciencia, ¿no? Es lo que hace el neocantismo. Y entonces la filosofía pasa a ser como el garante de la ciencia, o más bien el vigilante epistémico de la ciencia, ¿no? Ya que no tiene preguntas propias, se pregunta acerca de la legitimidad de las preguntas que la ciencia formula, ¿no? Sin embargo, por la misma época en que Russell escribe esta frase desafiante y polémica que acabo recién de recordar, aparece Frege, aparece Husserl, en el 1900, las investigaciones, por supuesto, y Frege, con sentido y referencia, ustedes lo recuerdan bien, y con fundamentos de la aritmética. Y en estos volúmenes, Frege particularmente, lo que sugiere, cuando se pregunta a él qué es un número, lo que dice Frege es que los números no están en la cabeza, no son ni significados, no son ni contenido psicológico, ¿verdad? Ni están en las cosas a las que, sin embargo, atribuimos números cuando contamos naturalmente, usando la matemática de números naturales. Bueno, pero si eso es así, dice Frege, ¿dónde están los números? ¿Qué son los números? Y la respuesta de Frege, que es un matemático, me parece a mí, va a sentar las bases de lo que va a ser la futura reflexión filosófica, porque Frege va a decir
que los números, los significados, están en un espacio compartido que es el lenguaje. De ahí en adelante, me parece a mí, la filosofía se ha preguntado por la índole de eso que compartimos, que es el lenguaje, y ha intentado dilucidar qué significa para la condición humana contar con el lenguaje. ¿En qué consiste este ámbito que compartimos, donde yacen los significados, que no están ni en su mente ni en la mía, y sin embargo nos entendemos? ¿Qué es este ámbito público compartido que se llama lenguaje? ¿No? Heidegger, el año 1919, fíjense ustedes cómo se enlazan estas preocupaciones, se pregunta acerca de la relación que media entre la filosofía y las concepciones del mundo. Es la época en que Jasper escribe Psicología de las concepciones del mundo, desde luego. Es la época en que Dilthey está también escribiendo. Y Heidegger dice, la filosofía no tiene por objeto elaborar una concepción de mundo, tampoco tiene por objeto fundamentar o dirimir las concepciones de mundo que están hoy día en competencia, sino que, y la respuesta de Heidegger es muy similar a aquella que había dilucidado Frege, la tarea de la filosofía es intentar dilucidar la estructura originaria que nos constituye y que nos hace plantear este tipo de preguntas, ¿no? Que es un poco lo que decía el profesor Jiménez. Es decir, la índole del quehacer filosófico es retroceder hacia esa estructura originaria que hace no que tengamos una concepción de mundo, ni que podamos dirimir entre las varias concepciones de mundo en competencia, sino que la filosofía es un esfuerzo reflexivo que retrocede hasta ese momento originario que hace que tengamos un mundo, que elaboremos mundos y que los seres humanos finalmente seamos capaces de tejer interpretaciones que configuran y constituyen nuestro mundo, que simulan ser permanentes, pero la filosofía lo que hace es mostrar que esa vocación, esa apariencia de permanencia no es más que un disfraz de nuestro mundo. Es decir, que lo propio de la condición humana es la capacidad de configurar un mundo, dotar a ese mundo de un disfraz de permanencia, de inmutabilidad, pero la filosofía es capaz de mirar por debajo de esa estructura originaria y mostrar que el mundo que tenemos por delante es un mundo finalmente contingente, que es así, que se presenta como permanente, pero que pudo ser de otra manera, ¿no? Me parece a mí que esa es la índole del quehacer filosófico, si hemos de decirlo sencillamente, ¿no? Llevar el pensamiento o la reflexión hasta el límite de sus posibilidades, reflexionando sobre sí misma y develando ese momento originario que hace que tengamos mundo en el sentido heideggeriano de la expresión, ¿verdad? Lebenswelt, digamos, Umwelt, mundo circundante, un mundo circundante que semeja, que tiene la apariencia, el disfraz, la pretensión de ser permanente, de ser eterno, de ser definitivo, y la tarea de la filosofía es mostrar que, sin embargo, es contingente. Es contingente porque es finalmente el fruto de un esfuerzo interpretativo de responder la pregunta a la que el ser humano es permanentemente desafiado, ¿no? Pues bien, pero si esa es la índole del quehacer filosófico, la pregunta es ¿por qué resulta tan incómodo en la modernidad, digamos? ¿Por qué ese tipo de reflexión, esa índole que el quehacer filosófico reviste, por qué resulta tan incómoda, por decirlo así, tan irritante para la cultura contemporánea, hasta el extremo que, como digo, se la intenta desalojar de todas partes a la filosofía, o cuando se la tolera como una especie de sierva instrumental de otros valores que sí serían importantes? Por ejemplo, se dice, debiéramos aceptar la filosofía porque permite que las personas tengan conciencia crítica o tengan capacidad para el diálogo democrático, o sea, el sustento de lo que llamaríamos cultura cívica. Ese lugar que se le concede a la filosofía, por ejemplo, en la obra de Martha Nussbaum, me parece a mí acaba finalmente envileciéndola, acaba disminuyéndola, ¿no? Y la pregunta que entonces debiéramos plantear es la siguiente: ¿por qué en la modernidad o se reduce la tarea de la filosofía a esta labor subordinada, menor, de auxilio de la cultura cívica o de las humanidades, o se le desaloja? ¿Por qué?
Y la respuesta, como el profesor Villacañas advirtió muy bien, se encuentra, creo yo, en la índole de la modernidad, ¿no? Porque, como Weber, que yo creo que ha escrito una página notable, breve, pero notable para caracterizar la modernidad, Weber, como ustedes recuerdan, en las últimas páginas de La Ética Protestante, que es el primer gran capítulo de su Sociología de la Religión, Weber dice: la índole de la modernidad es que la modernidad nace animada por un sentido, el sentido religioso, insuflada de sentido, pletórica de sentido, de significado, pero la modernidad acaba olvidando la pregunta por el sentido, ¿no? Y acaba poniendo a los seres humanos en la jaula de hierro, donde, como el último hombre de Nietzsche, dice Weber, los seres humanos sonríen, aparentemente satisfechos, pero carentes de todo sentido, ¿no? Y la modernidad entonces es, como dice Heidegger, a quien paso a citar ahora, digamos, ¿no? Una época técnica, donde el mundo se concibe como una imagen, el ser humano como un sujeto, con una voluntad a cuyo servicio estaría simplemente el entorno, y donde la pregunta por el sentido es relegada a la esfera de la superstición, a la esfera del New Age, de alguna variante de la religiosidad, pero no es ya considerada una pregunta intelectualmente legítima, ¿no? Entonces, ¿por qué es incómoda la filosofía en la sociedad contemporánea? Bueno, porque la sociedad contemporánea, la modernidad, tiene una apariencia de irrefutabilidad. La técnica tiene una apariencia de tener la última palabra, como dice Thomas Nagel en una de sus obras, ¿no? Y la filosofía se esmera en mostrar que eso es una impostura, ¿no? La filosofía de alguna manera es como, y disculpe la cita religiosa, como lo que dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses. La cito porque Heidegger la cita mucho, ¿verdad? En la carta de San Pablo a los tesalonicenses, que son griegos, digamos, recién convertidos, le preguntan a San Pablo: bueno, ¿cuándo viene Cristo? ¿Cuándo es la segunda venida que tanto has anunciado? Y San Pablo les dice: no, no se equivoquen, la fe no consiste en creer que vendrá Cristo. La fe consiste en una actitud de espera. En una actitud de espera para que la existencia, dice San Pablo, no nos sorprenda como un ladrón en la noche, ¿no? Entonces, esta actitud de espera, esta actitud de sospecha permanente frente a la realidad, la idea de que toda realidad es contingente, que es precaria, ¿no? Que en consecuencia no puede aspirar al absoluto y al definitivo, porque lo absoluto y lo definitivo le subyace y está siempre amenazando a esta realidad que se quiere por definitiva. Esa es la tarea, creo yo, de la filosofía, una tarea políticamente importante, culturalmente importante, y particularmente en la universidad, porque la universidad contemporánea está, por decirlo así, inundada de técnica, ¿no? Medimos el quehacer de los profesores técnicamente, por la cantidad de papers que publican, la cantidad de artículos que publican, incluso medimos la calidad de los profesores por dónde publican, no por las preguntas que plantean, no por el discernimiento que ejecutan, no por la reflexión a que invitan, sino por el número de publicaciones. Esto está envileciendo la tarea de la filosofía, creo yo, y está despojando a la filosofía de esa tarea que le confería Kant, ¿no? Que era impedir que el resto de las facultades de la universidad, las llamadas facultades superiores, medicina, ingeniería, economía, ¿verdad?, derecho, tengan la última palabra. Son disciplinas que presumen, ¿verdad?, tener la última palabra, y la filosofía es el antídoto para que ello no ocurra nunca definitivamente. Entonces las universidades, creo yo, requieren indispensablemente de la filosofía, pero a condición, claro, que no se maltrate a la filosofía. Y se la maltrata no solo cuando se la desaloja o cuando se le entregan tareas subordinadas, también se la maltrata cuando se mide a los filósofos por el rasero de la técnica, ¿no? Porque entonces se les empuja a dejar de hacer filosofía y transformarse simplemente en escritores de papers, ¿verdad?, en revistas que nadie lee, que nadie entiende, preguntas que se olvidan de los problemas del entorno, que no apelan a nadie, y se transforma como una variante menor de la filología, finalmente la filosofía, ¿no? Por eso creo yo importa hoy día la filosofía. Muy bien, pues
El debate queda abierto a ambos lados de los micrófonos y de los océanos. Yo comenzaría, si queréis, la conversación más general. Detrás hay en el mango, José Luis. Ahora. Pero no se había quitado, ¿no? Ya. Yo comenzaría. ¿Se oye? De acuerdo. Comenzaría, por supuesto, en esta línea, ¿no? en la que estamos. Comenzaría aceptando que efectivamente la reflexividad, ¿no? respecto de la producción de contingencia es cierto en nuestro mundo, es una muy mala noticia, justamente en un mundo técnico en el que, como Max Weber decía, nuestra relación con los aparatos técnicos son muy parecidas a la del mago, ¿no? Esto es, nosotros sabemos que funciona, pero en el fondo no sabemos cómo funciona, y nuestra actitud es muy parecida a la que Kant describe, ¿no? Ahora, justo porque producimos contingencia, sensación de contingencia, se genera al mismo tiempo una demanda de decisión. Justo porque la contingencia lo que te muestra es que todo tiene una razón insuficiente, ¿no? Y que por lo tanto alguien tiene que ponerle la razón suficiente, y la razón suficiente solamente puede ser algún tipo de decisión, porque en la estructura abierta de contingencia es muy difícil permanecer, ¿no? En este sentido, la filosofía, si solo se limita a la producción de contingencia, genera una viva inquietud, pero no está en condiciones de producir consuelo. Y yo creo que, por supuesto, la mala noticia de la contingencia, creo que es una noticia que la modernidad se ha ocultado, ¿no? siempre que ha podido, pero como sabemos, las malas noticias tienen que ser encaradas con herramientas, ¿no? con algún tipo de herramientas culturales, ¿no? Tú lo ves muy bien en el libro de Padres sin hijos, perdón, de Hijos sin padre, ¿no? Cuando citas a Riff, ¿no? que es un autor muy relevante, El triunfo de la terapéutica, ¿no? donde en último extremo la contingencia en la que estamos, que en el fondo en último extremo tiene que ver con que tenemos estados psicológicos que no controlamos, ¿no? Pues siempre puede ser administrado, ¿no? por algún tipo de técnico de administrar sustancias, dopamina, algún tipo de coach intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la problemática es que si la filosofía solo desmonta sin producir sentido, entonces estamos generando una descompensación, ¿no? Por eso yo insisto en que, bueno, al final de tu libro, ¿no? O sea, que todo el triunfo de la terapéutica tiene que ver con el fracaso de lo que podemos llamar los lugares de lo sagrado, por decirlo de un modo, ¿no? Esto es, los lugares del daimon, ¿no? Los lugares de lo que yo llamo sublime psíquico, ¿no? Porque, con Weber, porque no se trata de lo sublime público, porque entonces aparecerá como un taumatúrgico y aparecerá como un carisma, etcétera, pero sí los lugares que están en condiciones de alguna manera encauzar, orientar esa contingencia mediante la definición de lo importante, ¿no? Que cuanto más sentido tenga nuestra contingencia, más nos vemos obligados a decidir lo importante, a seleccionar lo importante. Entonces, en ese sentido, la filosofía no ha olvidado las viejas reflexiones sobre esta cuestión, sobre aquello que ocupa la vida humana en la medida en que está en condiciones de brindarle ese telos, ¿no? que genera un arte de vivir, que genera un arte de decidir, que genera un arte de mirar, que genera un arte de
canalizar la energía específica del psiquismo hacia un objeto que trasciende la propia variabilidad, ¿no?, del propio psiquismo. Un par de comentarios. ¿Se escucha, verdad? Sí, bueno, un par de comentarios. José Luis ha citado a Philip Rieff. Yo no sé si ustedes lo conocen, seguramente sí. Philip Rieff es, hagamos una breve nota biográfica, digamos. Philip Rieff fue marido de Susan Sontag, ¿ya? Que no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa. Y escribió La mente de un moralista, un gran libro sobre la obra de Freud, ¿no? Y su otra obra, que es de los años 60, se llama El triunfo de lo terapéutico. Pues bien, en esta segunda obra, Philip Rieff arriesga la siguiente hipótesis. Philip Rieff dice que la sociedad moderna, es lo que recuerda recién José Luis, es una sociedad sin culto. Entonces, Philip Rieff dice, en realidad, toda sociedad, la subjetividad de lo humano, esto también lo decía Arnold Gehlen, muy tempranamente a comienzos del 20, la subjetividad de lo humano se constituye desde fuera de sí misma. Es decir, requiere estar en tensión hacia algo que lo trascienda, y a eso lo llamamos la esfera de lo sagrado, ¿no? Y entonces Rieff dice, bueno, lo que ocurre en la sociedad moderna es que es una sociedad sin culto, una cultura sin culto, es decir, sin ninguna convicción de que hay algo que la trasciende y en pos de cuya prosecución se estira, ¿verdad?, el quehacer humano. Y esto dice, bueno, es propio de la modernidad, es una persona tan entregada nada más que a su mera subjetividad, a la mera variabilidad de su, a la mera, ahí sí. Un misterio. Ahí sí, bueno. Bien, no tocaré nada. Bueno, decía yo que Rieff diagnostica la condición contemporánea como una sociedad sin culto, ¿no? En el sentido que la subjetividad humana no está totalmente constituida, sino que se constituye allende sí misma, es decir, desde algo que la trasciende y que desde allí la ordena, ¿no? Esto es lo que llamaba Durkheim, desde luego, en las formas elementales de la vida religiosa, lo sagrado. Lo que Mircea Eliade llama también lo sagrado, por supuesto, ¿no? No tiene necesariamente un componente religioso en el sentido, digamos, teológico de la expresión. Estamos hablando más bien de una hipótesis sociológica. Pues bien, y lo que dice José Luis, si yo lo he entendido bien, es que si la tarea de la filosofía consistiera simplemente en levantar el disfraz, digamos, y mostrar cuán contingente es la realidad que pasa por definitiva, si esa fuera la tarea de la filosofía, en vez de orientarnos, nos conduciría al desaliento, ¿verdad? Al nihilismo, porque nos dejaría, por decirlo así, a la intemperie, ¿verdad? Sin nada a lo cual aferrarnos. Pues bien, de allí se seguiría, si sigo entendiendo bien, que una tarea de la filosofía sería dilucidar lo importante, lo que vale la pena, aquello que, como diría el Aristóteles de la Ética Nicomaquia, aquello que apetecemos por sí mismos y con miras a lo cual deseamos todo lo demás, digamos. Yo estaría de acuerdo con eso, pero a condición de que aceptemos que esto muestra otro problema que hoy día tiene la filosofía, y es que la filosofía hoy día, yo no sé qué ocurrirá en esta facultad, está plagada de profesores, de estudiantes, que descreen que la filosofía pueda fundamentar algo, ¿no? Y más bien lo que sostienen es que la filosofía muestra que ningún fundamento es posible, ¿no? Pienso en autores como Richard Rorty, por ejemplo, o como Foucault, por nombrar otro que es muy conocido, ¿verdad? Para los cuales la tarea de la pretensión de la filosofía de fundar aquello que de veras nos interesa o nos importa, aquello que de veras debiera importarnos, es decir, la pretensión normativa de la filosofía, sería también una impostura y estaría condenada al fracaso. Entonces, si seguimos el razonamiento de José Luis, uno debiera decir, hay que recuperar para la filosofía la tarea que la Ilustración le entregó a la filosofía, es decir, recuperar las virtudes terapéuticas de la razón, diríamos, ¿no? Las virtudes legisladoras de la razón. Pero eso va a contrapelo de las corrientes principales que hoy día se enseñan en las aulas filosóficas, donde la filosofía parece esmerarse en
socavar el piso sobre el cual se erige, digamos, ¿no? ¿Puedo añadir algo? No hace mucho tiempo terminamos en esta misma aula un seminario de filosofía terapéutica que llevamos a cabo entre la Torre del Virrey y la propia Facultad de Filosofía. Y hay una cosa, lo digo porque dedicamos 10 sesiones a precisamente tratar de recuperar ese valor terapéutico de la filosofía. Pero hay algo con lo que, por ser algo polémico esta tarde, porque de toda, si no parece que la discusión es excesivamente amable. Y Es verdad. no, en el sentido siguiente, yo no estoy de acuerdo con vosotros en el énfasis que ponéis en la modernidad o en esta proposición de que la filosofía molesta hoy en día a la sociedad contemporánea. ¿Cuándo no ha molestado a la filosofía? Quiero decir, este énfasis en la modernidad es algo que hace mucho tiempo que no comparto. Seguramente es una de las cosas que más he discutido con José Luis desde que hice la tesis doctoral con él. Creo que sería más sensato, si de lo que se trata es de esto, con lo que yo estoy de acuerdo, efectivamente, de que no podemos ser rortianos ni Foucaultianos, porque esto no sería hacer filosofía, es una tarea sofística y no nos interesa demasiado. La otra parte es la difícil. Pero esa parte ya se ha hecho. Quiero decir, es la parte que me lleva a no poner énfasis en la modernidad, a hacer de la filosofía un trabajo permanente respecto a la sociedad en la que tenga que vivir, y da igual la sociedad en la que tenga que vivir. Creo que el énfasis en la modernidad viene dado por un hecho, el hecho de que la modernidad se ha librado de algo que ha constituido 2000 años, que es el cristianismo, y por tanto nos encontramos en la misma situación en la que podía encontrarse un filósofo cuando el cristianismo no estaba, y esto es simple y llanamente Platón. ¿Qué quiere decir esto? Que lo difícil es, por ejemplo, leer con cierta atención y con ciertos visos de decir aquí puede haber algo real, la última página de la República de Platón, donde lo único, después de después de 18 horas de conversación, de 600 páginas, de haber atravesado la noche en esa discusión, Sócrates, que les ha contado un cuento, el cuento de Er, que es un cuento grandioso, les dice, bueno, si me hacéis caso, si funciona la estrategia persuasiva de mi discurso, entonces seréis felices. Pero tenemos valor hoy como profesores de filosofía o filósofos de decirle a nuestras personas, yo exijo de vosotros que hagáis caso a la persuasión filosófica, pero no puedo imponeros nada. Ahora, no puedo hacer mi trabajo si yo mismo no estoy convencido de que esa persuasión filosófica existe y de que el resultado es eu pratomen. Seréis felices. Pero, quiero decir, echo de menos el platonismo en todo esto, si puedo decirlo de una manera breve. Sí. Se escucha. Es el botón negro este. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Pero tú, Antonio, aceptarás que la modernidad, pensémoslo ahora muy desde el punto de vista de la historia de la idea, es una época que culturalmente se ha esmerado, y la propia filosofía, creo yo, ha tenido un papel muy relevante en eso, en mostrar que eso que apetecemos, que es una cierta orientación normativa para la existencia, no es posible de ser llevada a cabo, ¿verdad? O sea, la modernidad es la que produce, revisémoslo rápidamente, el positivismo lógico, el emotivismo de Stevenson, el prescriptivismo de Sher, es decir, toda la primera mitad del 20, digamos, la filosofía entera es el esfuerzo por mostrar que las preguntas que nos importan, como la que tú has mencionado, no es posible de ser respondida, digamos. Es decir, la modernidad, desde el punto de vista, digo, de la historia de las ideas, parece un capítulo dedicado enteramente, con las mejores cabezas, digamos, a demostrar que la racionalidad práctica, hablemos así, no es tal, es decir, que la razón no puede ir más allá de los estrechos límites de lo verificable, etc. Pero, ¿verdad? Tuvo que llegar hasta ahí, bueno, bien. Habermas, sí, a propósito de que está Manuel acá, digamos, o Apple, no sé, para reivindicar, ¿verdad?, la racionalidad práctica de una manera que podemos discutir. Pero toda la primera parte de la modernidad es el esfuerzo por derogar eso que tú
estás ahora mencionando. Culturalmente, no digo desde el punto de vista de la disciplina filosófica. Pues la pregunta que tenemos que hacernos no es si la filosofía puede defender el papel que le estamos ahora atribuyendo. Evidentemente que puede hacerlo desde el punto de vista conceptual. La pregunta real es, ¿qué posibilidades tiene la filosofía así concebida, como tú la concibes, de tener eficacia en la cultura moderna? ¿Se entiende esto, verdad? Porque esta es la pregunta. No sacamos nada con que los filósofos entre sí se persuadan y se sientan orgullosos de la tarea que les compete. Lo que importa es, bueno, pero ¿qué eficacia cultural, qué eficacia política tiene la filosofía? Y a mí me parece que en la modernidad tuvo poca. Esto es todo lo que yo digo. Es muy breve y cedo la palabra enseguida, porque además creo que algunas personas a las que yo creo que a Fernando Vidagáñ, que está haciendo su tesis sobre Emerson, le ha afectado o le debe afectar en su línea de argumentación. Pero es que la modernidad empieza con una estrategia muy antigua. La modernidad empieza con la herramienta del escepticismo. Y por tanto es una herramienta que cualquier estudioso de la historia de la filosofía que haya hecho su oficio en la historia de la filosofía no le coge realmente de nuevas. Es decir, que la modernidad sea escéptica es algo que a cualquier estudioso de la filosofía le parece razonablemente una respuesta a la exigencia platónica, porque el escepticismo es la primera respuesta al platonismo, entre otras cosas porque ya estaba implícita la esquepsis en el razonamiento socrático. Pero eso no creo que invalide lo que en el fondo estoy planteando. Sabemos por qué somos filósofos, pero sabemos fundamentalmente dónde somos filósofos más tiempo, y eso es en un aula. La mayor parte de nuestra vida de filósofos transcurre en un aula con personas, por lo común, más jóvenes que nosotros. Es una diferencia con Sócrates. Recuerda que el aula de Sócrates... De la vida se pasaba en la esquina. Pero el aula de Sócrates es la ciudad, que es lo que nosotros debemos recordar permanentemente, que el aula no es un lugar privilegiado, sino que es la reproducción de la ciudad socrática a nuestro alcance. No lo es. Es donde estamos cuando hacemos filosofía, realmente es con personas a las que, si no les podemos trasladar esa persuasión, haríamos mucho mejor en decir, yo debo resignar mi puesto de profesor de filosofía, porque hacer de Rorty o de Foucault es fácil. Pero bueno, no veo por qué hay que pagar a alguien que haga eso. El sueldo se gana cuando tú te arriesgas a decir, yo tengo una estructura de persuasión, no solamente de escepticismo. Esto es lo que quería decir. Yo no estoy seguro, por supuesto, esa es la posición, es en buena medida la posición de... Ya está. Ah, vale, Ahora sí. Esa es justamente la posición de Strauss, ¿no? Pero yo creo que, por supuesto, estamos todos de acuerdo en algo, ¿no? Que a quienes tenemos que aplicar de manera inmediata, inicial, la potencia anticarismática de la filosofía y el distanciamiento de los taumaturgos es con las propias autoridades filosóficas, ¿no? Autoridades filosóficas que nos acompañan desde mayo del 68 de un modo completamente cerrado y una autoridad fuera de toda discusión, ¿no? Ahora, si la experiencia de Sócrates deja algo claro, es que mientras que la experiencia de Tales, ¿no?, de hacer el eclipse, se traslada al mundo de la vida, inmediatamente todos saben medir un eclipse, nadie se asusta del eclipse, porque sabe que ya se puede. La experiencia de Sócrates no se traslada al mundo de la vida. No hay ningún resultado de toda la discusión socrática que se pueda trasladar al mundo de la vida de la ciudad. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de que las actitudes morales son contingentes. Esto es, no generan una persuasión semejante. Esta divina Peizó que cita Parménides funciona muy bien con la construcción matemática, funciona muy bien con la construcción astronómica, pero no funciona con las percepciones morales. Y el mundo, y no las traslada al mundo de la vida, no solo no las traslada, sino que el mundo de la vida las persigue. Entonces, yo no creo que yo no creo que la función de la filosofía sea producir persuasión. Si he querido decir eso, me he explicado mal. Creo que la función de la filosofía es mostrar
las posibles formas de lo importante, que no sustituye mediante una fuerte persuasión tu propia inclinación de libertad, sino que son diversas formas y modalidades de lo importante. Y por eso la historia de la filosofía que decía Manuel antes es tan relevante, porque en cierto modo, inmediatamente te doy la palabra. Ahora, mi problema aquí es que, uno, que yo no estoy seguro, este es un problema, que necesitemos de procesos de fundamentación para llevar adelante procesos de orientación. Este punto, sin embargo, si hacemos pie en Kant, necesitamos procesos críticos muy duros que nos puedan mostrar las posibilidades de orientación de la vida humana. Solo las posibilidades. Porque el problema de la adhesión subjetiva, ahí está el daimon con su misterio, ¿no? Pero las diversas posibilidades que tenemos a la mano, eso sí puede mostrarlo la filosofía. Sí lo hace con una exigencia crítica, aquí cito a Weber, que esté en condiciones de hablar con el suficiente rigor con que hablan las facultades superiores. Esto es, una crítica que no sea bla, 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 sino que sea una crítica, lo que Weber llamaba una wissenschaftliche Kritik, una crítica que esté en condiciones de ordenar su propio método de crítica, que esté en condiciones de mostrar que de sí misma, demostrar que cuando en muchísimas ocasiones creemos querer algo, en el fondo no sabemos lo que queremos, socráticamente no sabemos lo que queremos. Y que por lo tanto la iluminación de eso que decimos querer o creer o convicción tiene que todavía tener un trabajo filosófico, lógico, profundo, de identificar la coherencia real de esto, porque si no, no será una verdadera opción. En el fondo será una fantasía, pero no será una verdadera opción. Ahora, la manera en que después nosotros nos adherimos a esa que creemos que es una convicción, eso debe ser entregado al daimon. Pero lo más importante de esto es que solo si aceptamos la objetividad con que esos posibles modos de vida, posibles importantes, se nos muestre, no desde el arbitrio, no desde la fantasía, no desde la subjetividad, sino desde el estudio adecuado, estaremos en condiciones de que eso nos una, de que eso no sea expresión de un psiquismo, sino que nos una. En este sentido, yo mostraría lo relevante que ha dicho antes de Riff en relación con un régimen escópico que se ve muy bien en las películas de Ozu, si os acordáis, ¿no? Las películas de Ozu, la gente no se mira, no construye la comunidad mirándose a los ojos, ¿no? Sino que construyen la comunidad mirando al exterior, mirando a algo que es objetivo, que está allí, que es objetivo. El espectador no lo ve, ellos lo ven. Y la forma de construcción de la comunidad de ahí es la resonancia de los cuerpos que miran al mismo punto, ¿no? Esto que se ve cuando se mira al mismo punto es lo que la filosofía debe aclarar, ¿no? Manuel. Bien, bueno, no hay ninguna mano, Carmen. No, también a ti te he visto, pero... Empezando otra vez por Heidegger, pues el libro está planteado así, en referencia a Heidegger y a la diferencia ontológica de Heidegger. Bueno, pues toda la obra de Heidegger ha sido pues una reflexión sobre la diferencia ontológica en que se funda el lenguaje, en que el lenguaje consiste. Digamos, lo que está a la base del lenguaje. No todo el lenguaje es enunciativo, pero precisamente en el lenguaje enunciativo la diferencia ontológica casi salta a la vista una vez que un Heidegger le llama a uno la atención sobre ello, digamos algo así. Pero esta inmensa reflexión sobre la diferencia ontológica de que el hombre es un ser que tiene lenguaje y por lo tanto es un ente más, aquí un hombre, aquí una casa, hay un árbol, pero por otra parte, digamos así, es un ente que queda sobre todo ente, digamos, que viene caracterizado por la trascendencia, por la referencia a la totalidad
incluyéndose en esa totalidad, entonces a sí mismo, que es algo además bien sabido, uno frente a todos, pero uno entre todos, digamos así. Pero de todos modos, uno frente a todos, y es lo que nos distingue, digamos, de todo lo demás. Bueno, esta inmensa reflexión, en cierto modo, consuma en lo que ha sido el movimiento del pensamiento moderno, pensamiento contemporáneo. No doy importancia a la modernidad, sino precisamente se la doy, si acaso, a los resultados de la reflexión filosófica moderna, que es que, por una parte, Heidegger dice, solo un Dios podría salvarnos, bueno, pero por otra parte, ese Dios es esperando a Godot, que nunca va a venir. ¿De acuerdo? Pero entonces a mí me parece que esto, que digamos quedaría perfectamente bien reflejado en buena parte del pensamiento de Kant, pues, digamos ahí está en el centro. Entonces, por filosofía moderna, yo entendería pues la filosofía kantiana, Kant, pues si queremos poner después, podemos poner Hume, Leibniz, podemos Descartes, podemos después de Kant también a Hegel, digamos el gran Hegel. Bueno, el resultado del pensamiento moderno es en definitiva dejarnos, digamos, en esta situación. Una situación que es de un Dios, podría salvarnos, pero ese Dios no va a venir. Ese Dios estamos esperando y no viene. Pero consistimos en esperar a un Dios que no va a venir. O digamos, del que no tenemos imágenes, del que no podemos hacernos imágenes. Bien, a mí me parece que esto tiene unas consecuencias prácticas absolutamente impresionantes, porque en ello, vamos a decirlo así, en ello consiste precisamente, digamos, nuestro ser libre, nuestra trascendencia, digamos, el quedar por encima de todos. En el más completo vacío, en que quedamos absolutamente individuados cuando lo aceptamos, es decir, somos nosotros mismos en el más completo vacío, pero ese es en nosotros mismos, el más completo vacío, somos cualquiera. Por lo tanto, digamos, la trascendencia, el quedar por encima de todo, sin imágenes, es por una parte universalidad y por otra parte es absoluta individualidad. Y esto es lo que define la existencia moderna, lo que define, digamos, al hombre moderno. A mí me parece que el hombre moderno se aterra ante esto y cualquiera se aterra ante esto. Es el lado siniestro de nuestra existencia, duro, vamos a decirlo así, insoportable, del que no queremos nada saber. Si la filosofía en Kant y Hegel nos lleva a eso, no queremos saber filosofía. Digamos, eso es claro, eso es claro. Me parece también que el pensar en la filosofía, en los últimos 30 o 40 años, ha habido una filosofía importante, no cabe duda, no del nivel de Husserl, por una parte de Russell, Wittgenstein, y por otra parte de Husserl y Heidegger, sino un nivel bastante más bajo, digámoslo así, del que sin embargo nos hemos alimentado, digamos, hemos vivido, y que en cierto modo frente a ella estamos reaccionando, porque prometían cosas que no han realizado. Y entonces esto nos ha devuelto al gran pensamiento moderno, que nos ha dejado. Necesitamos a un Dios que no va a venir. Digamos, eso es claro. Y eso define nuestra libertad, nuestra individualidad y nuestra universalidad. Eso me parece que es el otro punto. Por lo tanto, la filosofía no tiene más remedio que interesar y no tiene más remedio que fascinar y al mismo tiempo que repeler, digamos ahí. La filosofía sigue interesando a todos, aunque sea por la vía de evitarla, pero a pesar de seguir interesando, sigue siendo cosa de pocos. Bueno, eso es decir, no olvidemos nada de esto. Pero bueno, sigue siendo el centro, digamos así, los temas filosóficos siguen siendo lo central. Y ahí repito otra vez lo de la historia del pensamiento, una historia del pensamiento ágil, digamos, que sepa moverse, que permita poner en contacto y hablar con los grandes. Hablar con los grandes no admitiéndoles su grandeza, sino cómo se enfrentaron, vamos a decirlo así, al enigma de la existencia, enigma que para la existencia moderna contemporánea, la nuestra, se ha convertido en definitorio, digámoslo así. Un Dios que lo necesitamos, que no va a venir de ninguna manera, y que es precisamente estas imágenes vacías la que definen nuestra universalidad, nuestra individualidad, vamos a decirlo así, y universalidad y a la vez individualidad, las dos cosas, y nuestra necesidad de hacernos cargos de nosotros mismos aconsejados, quiero decir, hablando con los grandes, con quienes supieron. Yo no veo otra cosa. Yo no veo otra cosa, no veo otra posibilidad. Un segundo, le damos la palabra. ¿Qué? Hace unos días un profesor de instituto madrileño, Javier López Domínguez, me pidió, tiene un blog para sus alumnos, es un blog de exhortación, ¿no? Es un protéptico, ¿no? de exhortación al estudio. Y me pidió que hiciera un clip, ¿no? Y
el clip era exactamente la carta de Maquiavelo a Francesco Vettori, ¿no? Que José Ángel Valente poemiza en un poema magnífico y acaba en este sentido diciendo, bueno, yo estoy hablando en Sancacciano, Maquiavelo ya en Sancacciano, estoy hablando aquí con el hortelano que le han robado el agua, al otro que le han robado el nido, o el otro que tiene la cabra mala, ¿no? Y luego me voy a jugar a las cartas, a la taberna, pero llega la noche, vuelvo a casa, me pongo las mejores ropas y comienzo a leer los libros de los grandes, los únicos para los que yo he nacido. Y en su conversación, ni temo las asechanzas de la vida, ni me entristece la muerte. Pero hay una cosa, seamos también modestos. Estaba en un homenaje hace unos días a Tomás Vives en la Facultad de Derecho. Entonces, bueno, uno le habla de filosofía, le habla del concepto de libertad de Kant, como le habla del concepto de la existencia que no tiene más remedio que entenderse como en sí misma un fin, por encima del cual ya no hay más, es que ya no hay más. Entonces, cuando yo me encuentro conmigo, como habiendo de ser yo, por encima de todo, soy un fin, no hay más. Lo quiera o no lo quiera, en sí, además. No es que yo me haya propuesto, sino en sí. Y ahora vamos a decir, mi deber es proponérmelo yo. Bien, vamos a ver. Digo más modesto, porque cuando uno desgrana todos estos elementales conceptos kantianos, la gente de derecho querría saber, y nadie se los enseñó. Sí. Y no lo vieron en ningún sitio. Entonces es una importantísima función de la filosofía en el bachillerato y en la universidad. No la olvidemos. Hay muchas, y lo mismo los físicos, cuando vas a la cuestiones cosmológicas. No olvidemos que vamos a decirlo así, vamos a decirlo así, científicos, eruditos, que suponemos adversarios, suponemos enfrente de la filosofía, están buscando ser formados en conceptos filosóficos elementales, digamos los más básicos, que a nosotros nos resultan obvios y no son socialmente obvios porque no se han enseñado, digámoslo así. Y eso es, vamos, de una tarea filosófica, vamos a decir, una tarea de la filosofía, o una tarea de los filósofos, o una tarea, vamos a decir, de la cultura filosófica, que en buena parte tiene muchas cosas que hacer y por hacer, y se está buscando, se está deseando que se haga, digamos así. Entonces, bueno, me parece a mí que lo único que ocurre cuando se evita, cuando no se hace, cuando no se cumplen estas aspiraciones, digamos así, es aumentar, vamos a decir, una especie de incultura general. Pues vamos a decirlo así, pues el jurista pues se hace más inculto, es decir, querría saber, querría manejarse en conceptos fundamentales que ve que necesita y sin embargo no lo sabe, porque lleva un tiempo, digamos, instruirse en ello. Esto no se puede olvidar. A la hora de hablar de papel de la filosofía, y vamos a decirlo así, ¿y para qué la filosofía? Para esto también. Y muy fundamentalmente, esta cultura general me parece un aspecto muy fundamental de para qué es interesante y por qué debe importar la filosofía, me parece. Fernando. Sí, gracias. ¿Se me oye bien? Todos los juristas deberían ser capaces, con el profesor Carlos Peña, escribir un libro de filosofía. Hasta ese punto no, pero les encantaría. Les encantaría. Estuvo en mi tesis doctoral. Sí, el realismo empírico e idealismo trascendental en la filosofía teórica de Kant. Sí, eso es. Estamos hablando de eso es. Pues bueno, yo he estado en eso, y entonces, bueno, se habla de filosofía. Precisamente el profesor Tomás Vives, jurista, pues tiene mucho escrito de filosofía y demás, y los juristas querían entender de qué iba, de qué aquello. Hay un deseo de saber. Pero bueno, el jurista es que no se puede dedicar a eso. Eso debería haberlo aprendido en bachillerato o en la universidad. Digámoslo así. Sí, se me oye bien, ¿verdad? Juan Diego o cualquier otro lado. Perfecto. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestra conversación. Me parece muy sugerente, o me está pareciendo muy sugerente en muchos sentidos. He disfrutado mucho de algunas de vuestras clases. Y estoy de acuerdo en gran parte de lo que planteáis, pero me encuentro con algunas dificultades. En lo que estoy de acuerdo fundamentalmente es en que creo ver que el papel de la filosofía o del filósofo sí que consiste en hacernos ver
o sea, hacernos ver que en nuestras actividades cotidianas no estamos haciendo quizá en realidad lo que creíamos estar haciendo, ¿no? Que quizá algo que creíamos que era necesario implica una cierta carga de superstición, por ejemplo, ¿no? En esto estoy de acuerdo y creo que es de alguna forma un resumen de lo que habéis dicho en gran parte. Con lo que me encuentro con dificultades son con algunos apuntes concretos. Por ejemplo, cuando el profesor Villacañas planteaba la tarea del filósofo, en la primera parte, sobre todo de lo que ha dicho, no tanto en la segunda, la tarea del filósofo como la de crear valores, como en un sentido nietzscheano. No. Eso es lo que denuncia Carlos, ¿no? Uh-huh. El filósofo legislador. Uh-huh. Yo no estoy ahí. De acuerdo, pues en ese sentido no tendría tantas dificultades con esta parte. Sí que me... Claro, pues de acuerdo. Con otra parte de lo que se ha comentado era con el papel del filósofo como aquel que da cuenta o llama la atención sobre la contingencia de todas las cosas, ¿no? Creíamos que había necesidad y de repente sabemos que hay contingencia. No estoy seguro de que el filósofo esté en condiciones de afirmar la contingencia de todas las cosas, por la superstición que ello pueda conllevar. Quiero decir, ante la intervención también del profesor Jiménez, de si la posición de la modernidad es o no filosófica, en tanto que tiene que ver con esperar a un Dios que sabemos que no va a venir, creo que esperar a un Dios que sabemos que no va a venir, no sé si lo hacemos tanto en nombre de la filosofía como de algo que podríamos llamar superstición moderna. Es decir, si creo haberme dado cuenta de la contingencia de todas las cosas de una forma perfectamente sólida y confío plenamente en ello, quiero decir, creo que esto ya implica cierta carga de superstición, que nos lleva, por otro lado, a afirmar que sabemos que Dios no va a venir. Creo que me gusta entender la posición filosófica más como aquella que reconoce que no sabe si Dios va a venir, porque no sé si estamos en condiciones de afirmar que Dios no va a venir, porque si afirmamos que Dios no va a venir, nos convertimos en lo que creía haber entendido o en la perspectiva del filósofo o en la idea del filósofo como aquel que tiene que proporcionar algunos valores, ¿no? Porque faltan, porque como no hay Dios, pues como todo es contingente, pues cada uno que poetice o cree su propia vida porque está legitimado para ello, ¿no? Quiero decir, la afirmación de que sabemos que Dios no va a venir, creo que nos da una falsa idea de a lo que queremos estar legitimados, ¿no? Creemos que, puesto que no existe Dios, cada uno es su propio Dios. Y esto sí que creo que es el problema de la modernidad, de alguna manera. Lo que no sé es si eso se afirma en nombre de la filosofía o de cierta superstición, ¿no? Como dice la canción, más que un filósofo es como eso de, mira un moderno, ¿no? Es decir, no sé si esto lo afirmamos más en condición de filósofos o de modernos. Y ahí sí que veo cierto problema porque sí que creo que se desdibuja la filosofía, que entiendo que en su condición de buscar la verdad nunca puede defender definitivamente que la ha encontrado, ¿no? O si la ha encontrado es en el sentido socrático, que esto sí que me ha resultado muy curioso que planteas el profesor Villacañas, que la filosofía de Sócrates no se incorpora a la vida, ¿no? Creo que no soy capaz de entender una perspectiva filosófica que se incorpore más a la vida, en la medida en que uno dice, bueno, pues como Sócrates en la Apología, ¿no? Puede que este o el otro y yo no sepamos nada que tenga valor, pero yo al menos creo ser consciente de ello. Y por lo tanto, la paradoja, ¿no? En la que creo que sí que la filosofía se vuelve eminentemente práctica porque encuentra cierta verdad. Es el hecho de decir, bueno, es que aquí soy sabio, precisamente cuando me doy cuenta de que quizá no lo soy. No sé si hay algo más práctico que esto. En cualquier caso, esto de muchas gracias. De que Dios no va a venir, el Dios que podría salvarnos o va a venir. Bueno, vamos a ver, por encima de todo, o sea, la trascendencia, vamos a decir, hablante, digamos así, en la que se está moviendo, en la que ya está siempre, no tiene que inventarla. Eso es un hecho, forma parte, es ingrediente, vamos a decirlo así, de lo que llamamos existencia hablante, digamos existencia humana. O sea, por encima de todo, Dios. Y entonces, pero no va a venir, no vamos a contar, la cosa queda sin imagen. Bueno, pues por encima de todo, hay que inventarse sin decaer de esa altura. Eso es una cuestión. Hay que inventarse sin decaer, sin decaer de esa altura. Para inventarse, digamos, lo mejor es hablar con los grandes. Hablar a distancia. Un instante, no interrumpo, pero me importaría mucho que hubiera un tiempo
para que hicierais una cosa los tres. Sí, Lo digo claro, para que sí, reservemos sí, unos sí, minutos sí. para algo que os voy a proponer dentro de unos minutos. Acabo ya, digamos que en este momento me parece que también es una tendencia, es condición humana, que es preferible ante semejantes dificultades que nos inventen. Eso es otro elemento, digamos, otro Ay, elemento. José digamos, Luis, otro y hay elemento- una pregunta. elemento básico. Yo siempre leo, ya creo que esto se ha ido. Bueno, que nos íbamos a preguntar. Sí, pero cuando acabe. Sí, Ahora, sí. muy bien. Siempre que leo el texto de Heidegger, del Solo Dios puede salvarnos, voy al final de la ciencia como vocación de Max Weber, ¿no? Sí. Si recordáis aquel texto, ¿no?, que es muy interesante, dice, ¿no? Como decía Antonio, al menos sabemos que no hemos liberado de una cosa, del Dios absoluto. Del Dios absoluto, del monoteísmo, de eso nos hemos liberado. Por mucho que queramos, el Dios absoluto de los 2 milenios de monoteísmo no significa para nosotros la orientación y la guía de la vida. Eso no quiere decir que no resuciten los dioses antiguos, no bajo la forma nietzscheana, porque en el fondo Weber está hablando con Nietzsche, no bajo la forma nietzscheana de la plasticidad, ¿no?, sino bajo la forma impersonal de valores. Esto es lo que está hablando Weber. Politeísmo de los valores. Es lo que está hablando Weber. Pero atención, lo que está diciendo Weber es que esos son dioses. Esos son dioses. Dios no va a venir, pero los dioses de la verdad, los dioses del eros, los dioses de la justicia, los dioses de la belleza, los dioses, esos sí están ahí. Esos no han muerto, regresan de otra manera, por el intelectualismo moderno. No podemos creer en Dionisos plástico de Nietzsche, pero eso está ahí, nunca ha muerto. Han estado aplastados por la túnica impresionante del monoteísmo y su valor ético fundamental, de la profecía, ¿no?, de la que, dice Weber, todavía podemos encontrar algunos restos, ¿no? Pero estos son bienes humanos. Esto no tenemos que inventarlo. Tenemos que acabar con la idea de que el filósofo es legislador, creador de nuevos valores, ¿no? Esto siempre han estado ahí. El monoteísmo los sepultó y han resucitado, Heine, pero son bienes humanos que tienen una potencia, siguen teniendo una potencia de un neuma, de algo profético, de dar sentido a las vidas, en la medida en que despiertan la pasión de alguien, porque son objetos que producen la pasión real de alguien, ¿no? Entonces, yo no creo, ¿no?, que tengamos que esperar un Dios salvador. Yo creo que, como diría Carl Schmitt, Heidegger y Weber tienen que ser puestos continuamente en relación, ¿no? Porque en el fondo están pensando lo mismo, acerca de lo mismo, y están pensando desde puntos de vista diferentes, ¿no? Pero no creo que nuestra vida tenga que esperar a Godot. Nuestra vida tiene que encontrar el daimon que tira de los hilos de nuestra existencia. Y eso siempre ha estado ahí. Claro. Y no tenemos más que estar en condiciones de verlo. Nuestra vida Sí, pero- entonces, digamos, moderna, contemporánea. Esto. Nuestros días. Es una trascendencia que se ha quedado sin imagen. Exacto, Bueno, exacto. Entonces es espantoso, digamos, no tener imágenes. Sí, y todo, por eso, pero por eso, es la libertad más radical. claro, pero por eso la filosofía es necesaria, Manuel, porque son valores impersonales Sí, de acuerdo. que no tienen imagen y tienen que ser Porque la metafísica abordados de desde el punto de vista Kant, estrictamente porque filosófico. la ética tienes dimensiones que son bienes. Esto es, No hay esa es la más. cuestión. Sí, un brevísimo comentario, si se me permite. Muy breve. Muy Pasar la breve. palabra a Juan Diego Sí, González. me gustaría, antes de comentarlo, o sea, simplemente poner de manifiesto que ni soy religioso ni soy un Foucaultiano. No lo habíamos visto. Lo que quiero decir es, esto de afirmar que de alguna forma podemos confiar o podemos contar con los valores o los dioses del politeísmo humano en este sentido y no con el Dios absoluto, es decir, no sé si estamos en condiciones de afirmarlo como filósofos. Quiero decir, creo que un filósofo tiene que darse cuenta de que
bueno, quizá el Dios absoluto, la sociedad ha dejado de creer en ello porque tiene una nueva superstición que se llama materialismo, que no deja de ser cierta superstición. Lo que quiero decir es que creo que el filósofo tiene que darse cuenta de que, bueno, yo puedo no creer en el monoteísmo, pero igual nos morimos y nos encontramos con una sorpresa. Por supuesto, pero ese Dios monoteísta no puede dejar de ser, de compartir el espacio del alma humana con los otros dioses plurales. Será el Dios desconocido de Pablo, pero dentro de una ciudad llena de dioses. Es que eso es lo que significa daimon, es una distribución, es un reparto. Claro. Juan Diego, te voy a rogar brevedad al otro lado de la península ibérica. Juan Diego desde Huelva. Hagámoslo breve. Muchas gracias a todos. Nuestro Bueno, Sertó, sí, Sertó, bueno, y básicamente, buenas tardes, José Luis, encantado de saludar. Yo soy católico, entonces hay muchas cosas de las que estáis diciendo con las que yo no me siento concernido. O sea, cuando decís esa primera persona del plural de no podemos esperar a Dios, no hay un Dios que vaya a venir, pues si yo creo que ya ha venido, eso me inhabilita para hacer filosofía. Entonces, tengo delante la Ciudad de Dios de Agustín, tengo delante la Suma Teológica de Tomás, que estoy leyendo con atención. No creo que no se pueda hacer filosofía teniendo delante la premisa de que hay un Dios que ya ha venido, que está ahí. Además, José Luis, yo creo que la palabra monoteísmo ya, en tu caso y en el mío y en los que hemos leído a Peterson, tenemos que tener un poco de cuidado con ella, ¿no? Porque no sé si efectivamente el catolicismo es un monoteísmo. Y en ese sentido, si las palabras que tú acabas de enunciar, pues son válidas, ¿no? O sea, pero bueno, lo dejo ahí, vosotros sabéis más de estas cosas. En segundo lugar, retomando las palabras de don Manuel Jiménez, con el que tuve ocasión de charlar hace muchos años, por ahí por una avenida de Valencia, y yo le decía, lo siento, pero es que a mí me apasiona la teología, y él me decía, no te preocupes, al final todo es teología, y lo guardo en el corazón, don Manuel. Aunque usted es normal que no se acuerde de mí. Eso es otra cuestión. En fin, ¿Qué curso fue? retomando En un paseo por Blasco Ibáñez. Sí, por Blasco Ibáñez, sí señor, saliendo de su seminario de la facultad. Bien, entonces hablaba del deseo de saber, y yo estoy completamente de acuerdo, solo les lanzo una pregunta. Yo creo que los tiempos antropológicos han cambiado en el sentido de que la juventud ya no es lo que era, la madurez ya no es lo que era, y una persona de 40 años hoy tiene una actitud ante la vida que no tiene nada que ver con la que tenía una persona con esa edad hace 100 años. ¿No debería la filosofía reorientar su foco hacia aquellas personas que ahora sí tienen hambre de saber y tenemos unas vidas mucho más largas y no tenemos el número de hijos que se tenían antes, ni tenemos las ocupaciones laborales, las jornadas laborales de antes? ¿No tendría un futuro más prometedor la filosofía, independientemente de la universidad, que está bastante podrida, si mirase hacia esa nueva gente que tiene disponibilidad de tiempo y ganas, que son los mayores de 40? Muchas gracias. ¿Cualquiera de vosotros? Respecto a lo primero, sigo siendo suficientemente hegeliano, vamos a decirlo así, porque ando metido que si en traducción de la fenomenología del espíritu, que si la filosofía del derecho, y ahora con la enciclopedia, con la ciencia de la lógica. Bien, entonces, la idea hegeliana de que nuestra trascendencia tiene tres aspectos, tres esferas o tres figuraciones posibles, que es una parte el arte de lo sublime, por otra parte la religión, digamos, y por otra parte el pensamiento. Eso es otra, sabemos. Entonces son, vamos a decirlo así, configuraciones de nuestro carácter trascendente. Entonces dice Hegel, bueno, la religión no dice nada distinto de lo que dice la filosofía. Y filosofía y religión no dice nada distinto que lo que dice el arte. Eso es otra cuestión. Otra cuestión es cuando quieres, en cierta manera, reducir, vamos a decir, el momento de la trascendencia, vamos a decirlo así, a el tipo de consideración en que andamos, en que nos movemos, con lo que hay dentro del mundo en general, no lo que lo trasciende. Entonces estoy completamente de acuerdo de que no puede ser incompatible precisamente una forma de religión ni con la filosofía, ni con el arte de lo sublime. Eso es digamos, eso está completamente claro. Después otra
cuestión, digamos. La filosofía tiene que hacer. A mí me parece otra cosa muy importante, y muy importante se me ha ocurrido a propósito de un artículo de Keynes que no he mencionado, el futuro económico de nuestros nietos. El hombre va a solucionar el problema económico, entonces ha dedicado casi toda su existencia, buena parte, a dormir, a hacer de vez en cuando alguna fiesta y a solucionar el problema económico de cada día, y eso, vamos a decir, por una parte de la humanidad, hoy un tercio en Occidente, digamos, le viene resuelto. Esa humanidad que hace, la entrada es de absoluta desorientación, digamos así. Es una humanidad, vamos a decir, yo interpreto así, que aspira a informarse, que aspira a entrar en contacto con la grandeza del pensamiento, pero nadie se lo organiza y nadie se lo da. Entonces, pues más bien sería nuestra situación. Entonces, ¿para qué filosofía en abstracto? Si vamos a decir cómo responder a lo que es apetencia y búsqueda, vamos a decir, de elementos filosóficos. Yo no tengo respuesta, digamos, a cómo hacerlo, pero me parece que hoy esa es la pregunta, digamos, la pregunta básica. Como has dicho, una humanidad ociosa y cada vez, vamos a decirlo así, más ociosa. Dejadme entonces... Oye, sí. Pero dejadme que, puesto que queda muy poco tiempo, que os proponga un ejercicio muy práctico. Le he pedido a un alumno mío de bachillerato que venga esta tarde porque es menor de edad, pero en septiembre va a estar en esta casa. De manera que, como yo soy muy platónico y creo que el mundo de la vida se puede llamar Glaucón, por ejemplo, me gustaría que reorientáramos de nuevo la pregunta de la siguiente manera. No quiero que lo disuadáis de que en septiembre esté aquí. Entonces voy a pediros un ejercicio de Peizo. ¿Por qué importa la filosofía para que esta persona dedique su vida a eso? Hay otros que ya están aquí, pero estos ya están cogidos, no se van a ir. Quiero hablar. Pero Eric está aquí. Quiero que lo hagamos práctico, aunque creo que es una persona ya de una convicción fuerte. Adelante, Eric. Ya está entendido. Vale. No, era solo un Perdona, detalle que... No, no era una encerrona porque lo tenía apuntado. Quería reformular la pregunta de por qué importa la filosofía, porque no he podido seguir gran parte de la conversación, he de decir. Y me gustaría, por ejemplo... ha dicho que no ha podido seguir parte de la conversación, lo que quiere decir que, aunque lleva conmigo 2 años, no os ha entendido. Bueno, Lo cual quiere decir que puedo ser muy mal profesor, pero ahora tenéis la oportunidad de... No, pero era sobre todo porque he oído varias veces mencionar la palabra importancia, pero ningún ejemplo de qué son esas cuestiones de las que se quiere encargar la filosofía y que no se está encargando otra disciplina, por ejemplo. En el orden yo creo que hemos seguido. Manolo, José Luis, Exactamente. sí, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué debe venir? ¿Por qué debe...? Perdón. Eric es una persona de sobresaliente, se irá del bachillerato con matrícula de honor. Creo, estoy convencido. Por tanto, es una persona que podría dedicarse a cualquier cosa. Podría hacer su opción universitaria en cualquier cosa. Si estuviera en Santiago, podría ir a ver la oferta de la Diego Portales y decir, puedo hacer lo que quiera, puesto que me da la nota para ello. Ahora, ha decidido hacer filosofía y lo que quiere es que concretéis exactamente qué le espera en los próximos años. Por decirlo, yo también puedo citar el ejemplo bíblico, para que no nos confundamos con las cosas que no son importantes y escojamos la cosa que verdaderamente importa. Entonces, efectivamente lo que se está pidiendo es, ¿qué es esa cosa tan importante de la que la filosofía se ocupa? Puesto que él ha decidido hacer ese trabajo. Y probablemente lo seguirá haciendo cuando nosotros ya no estemos aquí. Lo cual también es otro ámbito de la trascendencia. Nosotros ya habremos pasado por edad, pero dentro de unos años quizás sea Eric el que esté aquí hablando de por qué importa la filosofía a un futuro muchacho que no ha nacido todavía. Pero él quiere saber esa cosa concreta. Manolo, tienes la oportunidad de hablar con Glaucón desde la altura de... Entonces, digamos, una experiencia personal. Yo también pensé en dedicarme a otras cosas y de hecho pues estuve muy cerca de dedicarme a otras cosas, por ejemplo, física. Esa es la primera cuestión. Sin embargo, me dediqué a filosofía. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Empecé desde muy pronto a leer libros de filosofía, seguí leyendo libros de filosofía, he leído muchos libros de filosofía y lo que más me gusta es leer libros de filosofía. Y aunque hubiera hecho cualquier otra profesión, los hubiera seguido leyendo, aunque sea por la noche. Digamos, cogí una profesión que me permitía dedicarme a aquello que me gustaba hacer, y de hecho me gustaba hacer, leer libros de filosofía.
Y además he tenido la ocasión de enseñar algo que estimo tan importante, tan trascendente, he tenido la oportunidad de enseñar, de ayudarle a los demás a aprenderlos, a leerlos, a enseñárselos a los demás. Es decir, pudiendo dedicarme a otras cosas, me dediqué a lo que realmente me fascinaba, me atraía, me ha atraído siempre, y he tenido la ocasión de hacerlo como profesor, lo que ha permitido, digamos, introducir a los demás en ello. Y creo que me parece que este ha sido el sentido de mi profesión y no me arrepiento en ningún aspecto de él, digámoslo así. Ahora bien, eso no quiere decir que me haya gustado la organización universitaria, que me haya gustado cómo las cosas están organizadas, pero bueno, hay que aceptar que es el lugar en que podía hacer esto y he aceptado ese lugar, aunque no lo haya aprobado siempre y cambiaría muchísimas cosas. Pero el núcleo de mi interés es el que he dicho. José Luis. Antonio, ¿se oye? Por supuesto, yo diría que la filosofía es importante porque permite identificar las cosas importantes, y esto quiere decir, fundamentalmente, porque permite construir un arte de vivir. Un arte de vivir. Los elementos fundamentales del arte de vivir son una cosa tan misteriosa como un ritmo. Un ritmo es una organización del tiempo. Si logramos identificar los bienes importantes, los bienes humanos importantes, todavía tenemos que identificar algo más, que es el ritmo en el que podemos gozar de ellos, ¿no? Ahora tú me dirás, ¿pero cuáles son los bienes importantes, no? Los bienes importantes son aquellos, los bienes siempre han pasado un test en filosofía. La filosofía construye test. Son aquellos que no te harían, eso es un test desde Platón hasta Nietzsche. Está acostumbrado al elemento basanístico. Hasta más Weber, siempre el mismo, el test, o hasta Freud, ¿no? Que no hay que olvidar que es el triunfo de la mente de un moralista. Los bienes importantes son aquellos que cuando los gozas desearías ser inmortal. Esto es, despierta en ti esa administración específica de la pulsión de muerte que hace que quieras tener más vida. Porque eso es lo que hace la pulsión de muerte, querer tener más vida. Y por lo tanto, como el ser humano no tiene deseos propios, porque el ser humano no tiene deseos per se, ¿no? No puede concebirse culminando su propio deseo nunca. Los bienes importantes son aquellos que no pueden culminar nunca de satisfacer tu propio deseo, y por eso te obligaría o te permitirían imaginarte como inmortal, ¿no? Imaginarte como permanentemente gozando de ellos. A eso es lo que induce la filosofía, a buscar. Y eso, en el fondo, uno lo descubre cuando descubre que es feliz. Y no eres que católico. Es apasionadamente feliz. No, respecto del Dios católico, el problema del Dios católico es que era un Dios que tenía los trascendentales. Esto es, tú tenías que gozar de la belleza, de lo pulcro, de lo justo, de lo verdadero, de lo bueno, del eros, tenías que gozarlo todo concentrado en él, ¿no? Y esto es lo que no podemos creer, pero no podemos seguir pensando que esto es así, lo cual no quiere decir que haya sucumbido el oído religioso. Es otra cosa. El oído religioso tiene sentido en nuestras vidas, pero lo que no tiene sentido en nuestras vidas es que con el oído religioso calmemos el oído de lo justo, o el oído de lo bello, o el oído del eros, o el oído de lo rico, de lo económico, de lo que sea, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Y yo en este sentido creo que tenemos que sustituir ese Dios que tiene todos los trascendentales en sí, ¿no? Tenemos que sustituirlo por las estructuras sociales de esferas de acción donde intervenimos colectivamente y estamos en condiciones de configurar comunidades que miran a ese valor de forma apasionada juntos. Y todos estamos de acuerdo en lo que ha dicho Manuel, de que en muchas ocasiones la Facultad de Filosofía es el último lugar para hacerlo.
Eso es otra cosa porque está llena de gente que no reúne, creo yo, pero esto pasa en toda la vida. Acordaos de la distinción weberiana entre el político, el Beruf y el Brotpolitik, ¿no? El político del pan, ¿no? Pues esto sucede en todas las cosas de la vida. Pero no nos despreciemos, es ahí donde aprendes, es ahí donde te enseñan, es ahí donde empiezas, digámoslo así, Ahí es donde... a pesar de todo. A pesar de todo. Carlos, sí, Profesor Peña, tienes la última palabra. Para... Sí, yo voy a intentar... ahí sí. Intentaré una respuesta más sencilla al estudiante. Isaiah Berlin, el filósofo, más bien historiador de las ideas inglés, ¿verdad? Dijo en uno de sus primeros trabajos que los seres humanos habitualmente hacíamos dos tipos de preguntas. Preguntas empíricas, ¿cuántas cosas hay en esta sala? ¿Cuántos planetas orbitan? Preguntas empíricas, preguntas fácticas, preguntas acerca de los hechos que transcurren. Y también formulamos preguntas formales. Por ejemplo, preguntas acerca de números naturales, ¿verdad? Etcétera. Pero hay otro tipo de preguntas que las ciencias no se plantean ni están en condiciones de responder, que no son ni empíricas ni formales. Son preguntas, por ejemplo, acerca de la totalidad. La pregunta de Leibniz, que repite Heidegger, ¿por qué hay ser y no más bien nada? O la pregunta que, según Platón, era la más importante de todas en la República, ¿cómo debemos vivir? Este tipo de preguntas se ocupa la filosofía. Entonces, si pusiéramos las preguntas humanas en tres casilleros, ¿verdad? Preguntas empíricas, preguntas formales, y este otro tipo de preguntas, uno diría, la filosofía se ocupa de este tercer tipo de preguntas, de las que no se ocupa ni la ciencia regional, ¿verdad? Ni las matemáticas, ni los quehaceres formales. Las preguntas por la totalidad y las preguntas por qué tipo de vida merece ser vivida. Estas son las preguntas, creo yo, de los filósofos, y por eso vale la pena ocuparse de la filosofía. Pues... que haya... ¿Perdón? Claro, por favor. Queda un momento de tiempo y eso es un diálogo. ¿Presión? No, ¿por qué? Es una conversación entre amigos. Aristotélicamente, sin amigos no merecería la pena vivir, decía Aristóteles. Entonces, me ha parecido súper sugerente todo lo que habéis comentado. Es demasiado vasto como para que en poco tiempo lo llegue a comprimir. Pero, bueno, se me ha quedado varias cosas. Bueno, y también por contestar, ahora mismo están terminando los exámenes de segundo de bachiller, ¿no? Y terminan la filosofía y todo este tipo de cosas. Y yo personalmente creo que la filosofía, cuando habéis comentado, solamente quería hacer un pequeño comentario, cuando habéis comentado todo el drama de la modernidad y los dioses que esperamos y dejamos de esperar, sí, y las máximas que habéis invocado también, socráticas, me parecen maravillosas. Podemos ser ignorantes, pero no podemos ser tan ignorantes que ignoremos nuestra ignorancia. Eso es una máxima socrática capital que me ha venido aquí, pero habéis comentado varias máximas de la filosofía. Si no he entendido mal, la primera parte era la dialéctica negativa, era la labor de la filosofía como dialéctica negativa, ha aparecido varias veces, de mantenerse la diferencia. La promesa de felicidad, que se ha comentado también, que es la filosofía como saber de salvación, que es muy griega también. Y el carácter, simplemente me viene lo siguiente. Una de las últimas que yo creo que estaba en todas esas palabras que decían de la contingencia, la manifestación de la contingencia, lo absoluto, tal y cual, que igual eran un poco raras también, pues por devolver otra de las tareas de la filosofía, que es la del Fedón, la filosofía como preparación para la muerte. Eso seguirá aconteciendo una y otra vez. Lo digo porque dentro de esa filosofía como preparación para la muerte queda el momento ético, que se ha hablado aquí, hace poco ha salido el término pasión, me he recordado también a Kierkegaard, y es el estudio de los fenómenos tal como se nos presentan, y simplemente estaba implícito, yo creo que muchas de las conversaciones, pues es el diagnóstico de Husserl, la crisis de las ciencias europeas, y el papel de la fenomenología trascendental. El momento de la reducción fundamentalmente es un momento ético. Por eso, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué tipo de fenómenos se manifiestan? ¿Y qué es lo bueno? En tanto que
Bueno, eso. Entonces, simplemente mi pregunta era eso. Como creo que eso no se puede contestar, en un cierto sentido, los filósofos siempre tendrán tarea, o todo aquel que se vea envuelto en un tipo de preguntas por la totalidad o por la no totalidad o por la necesidad de la contingencia, que aunque sea contingente, siempre sea necesariamente contingente, y seguimos. Por eso, faena hay. Otra cosa es que las universidades pues, estemos pendientes de esa, pero esto es muestra de que se sigue haciendo. Y sin más, era una mezcla de comentario, agradecimiento, y para seguir el diálogo, que es esa estructura también muy socrática, que parece ser que sigue funcionando. Nada, muchas gracias. Pues, si os parece bien, podemos terminar. Os emplazo a los próximos seminarios que haremos, que tenemos en marcha. El día 27 de junio nos reuniremos para hablar sobre el libro de Ortega y Gasset que ha escrito el profesor Villacañas. Lo advierto con tiempo porque es un libro de 1000 y pico páginas, por tanto, si queremos ir preparados, pues debemos empezar cuanto antes. Sí, la verdad es que llevarlo es ya un ejercicio. Y antes de que empiece el curso, especialmente para quienes nos dedicamos a la filosofía, a uno u otro lado del mundo de la enseñanza, como profesores o como alumnos, vamos a hacer un pequeño seminario en la Universidad Menéndez Pelayo sobre cómo enseñar y aprender a filosofar. Esto será antes de que empiece el curso, la última semana de septiembre. Como será presencial y también en la modalidad online. Sabéis que este seminario ha quedado grabado y que lo subiremos a la página de YouTube de la Torre del Virrey, puesto que tiene sentido que esta conversación permanezca en el tiempo y constituya un archivo del bien, si lo podemos llamar así. Muchísimas gracias a los tres, gracias por estar entre nosotros, profesor Peña, y muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.